Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Hoy, nos sumergimos en un tema fascinante y a veces controversial, los fariseos. Conocidos en los textos del Nuevo Testamento por sus enfrentamientos con Jesús, los fariseos han sido frecuentemente retratados como hipócritas y legalistas. Sin embargo, para comprender verdaderamente quiénes eran y el impacto que tuvieron en la historia y la fe, debemos mirar más allá de estas críticas y explorar su contexto histórico, cultural y teológico. En este relato, desentrañaremos las múltiples facetas de los fariseos, desde su dedicación a la ley y la pureza ritual hasta las controversias y críticas que enfrentaron. Investigaremos escritos apócrifos y esotéricos que nos ofrecen perspectivas alternativas y reflexionaremos sobre las implicaciones filosóficas y teológicas de su vida y enseñanzas. En Explorando la Fe y las Religiones, nos comprometemos a ofrecerte contenido imparcial y profundo, enfocado en la verdad y el conocimiento. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle like a este vídeo para formar parte de nuestra comunidad. Aquí, buscamos inspirar y motivar con análisis que fomenten la reflexión y el crecimiento espiritual. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos y aprendizajes. A través de los relatos bíblicos, escritos rabínicos, apócrifos y esotéricos, y una perspectiva filosófica y teológica, exploraremos los aspectos más significativos de la vida de los fariseos. Este relato no solo enriquecerá tu conocimiento, sino que también te inspirará a reflexionar sobre la naturaleza de la ley, la tradición y la justicia. Sin más preámbulos, comencemos esta exploración de los fariseos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Vamos a sumergirnos juntos en esta fascinante historia. Parte 1. Introducción y contexto histórico-cultural. Los fariseos son una de las sectas religiosas más conocidas del judaísmo en la época del Segundo Templo. Su nombre se ha asociado a menudo con la hipocresía y el legalismo, especialmente en los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, para comprender verdaderamente quiénes eran los fariseos y su impacto en la historia, es esencial examinar su contexto histórico y cultural y las múltiples facetas de su papel en la sociedad judía. Contexto histórico y cultural. Los fariseos surgieron durante el período helenístico, probablemente alrededor del siglo II a.C., en respuesta a la influencia griega y la lucha por mantener la identidad y la ley judías. En una época de gran cambio cultural y político, los fariseos se destacaron por su dedicación a la Torá y su énfasis en la pureza ritual y la observancia de la ley. Durante el período del Segundo Templo, Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano. La sociedad judía estaba dividida en varias sectas religiosas, siendo los fariseos una de las más prominentes, junto con los saduceos, los esenios y los celotes. Los fariseos eran conocidos por su interpretación estricta de la ley y su creencia en la resurrección y en la existencia de ángeles y espíritus. La figura de los fariseos en los escritos bíblicos. En el Nuevo Testamento, los fariseos a menudo son retratados como adversarios de Jesús, criticados por su hipocresía y su enfoque en la letra de la ley en lugar del espíritu de la misma. Jesús los confronta en varias ocasiones, acusándolos de ser legalistas y de poner cargas pesadas sobre el pueblo sin ofrecer ayuda. Mateo 23, 1-36. Perspectivas alternativas en escritos apócrifos y esotéricos. Los escritos apócrifos y esotéricos ofrecen una visión diferente de los fariseos. Algunos textos sugieren que su dedicación a la ley y a la pureza ritual era una respuesta a la crisis de identidad y la influencia extranjera. Los fariseos eran defensores de la tradición y de la comunidad judía en un momento de gran presión externa. En este sentido, pueden ser vistos como guardianes de la fe y la identidad judía. El Libro de los Jubileos. El Libro de los Jubileos, un texto apócrifo, ofrece una visión más positiva de los fariseos, destacando su papel en la preservación de la ley y la tradición judía. Según este texto, los fariseos eran vistos como protectores de la pureza y la santidad del pueblo de Israel. Textos esotéricos y simbólicos. En algunos textos esotéricos, los fariseos son interpretados desde una perspectiva simbólica y mística. Se les ve como figuras que representan la lucha interna entre la observancia externa de la ley y la verdadera espiritualidad. Estos escritos sugieren que la tensión entre Jesús y los fariseos refleja un conflicto más profundo sobre la naturaleza de la religión y la fe. Reflexión filosófica y teológica. Filosóficamente, la historia de los fariseos plantea preguntas sobre la naturaleza de la ley, la tradición y la espiritualidad.
Es más importante la observancia externa de la ley o la intención interna. Teológicamente, los fariseos representan una interpretación de la fe que valora la tradición y la pureza, pero que también puede ser vista como limitada en su enfoque en la letra de la ley. Conclusión de la primera parte. Los fariseos, en su contexto histórico y cultural, son una figura mucho más compleja de lo que la narrativa del Nuevo Testamento a menudo presenta. A través de los escritos apócrifos y esotéricos, obtenemos una visión más matizada de sus motivaciones y su papel en la preservación de la identidad judía. A medida que avancemos en este relato, exploraremos más a fondo estas perspectivas alternativas y las lecciones que podemos extraer de la vida y la enseñanza de los fariseos. Esta es la primera parte de nuestro análisis sobre los fariseos. Para profundizar en la comprensión de este relato sobre los fariseos, te sugiero lo siguiente. Consejo para una mejor comprensión. Explora fuentes alternativas. Investiga los escritos apócrifos, esotéricos y otros textos antiguos que ofrezcan diferentes perspectivas sobre los fariseos y su papel en la sociedad judía de la época. Contextualiza históricamente. Conoce el entorno histórico y cultural del Segundo Templo. Entender las tensiones entre las diferentes sectas judías y la influencia extranjera te proporcionará una visión más amplia de las motivaciones de los fariseos. Reflexiona filosóficamente. Piensa en las implicaciones filosóficas de la observancia de la ley frente a la intención interna. Pregúntate sobre la naturaleza de la ley, la tradición y la espiritualidad. Aplica un enfoque crítico. Analiza las diferentes interpretaciones con una mente abierta. Considera las posibles motivaciones y circunstancias que pudieron influir en las acciones de los fariseos más allá de la narrativa tradicional. Discute y comparte. Hablar sobre estos temas con otros puede enriquecer tu comprensión. Únete a foros de discusión, grupos de estudio o simplemente comparte tus pensamientos con amigos interesados en la teología y la historia bíblica. Siguiendo estos pasos, estarás mejor preparado para entender y valorar las complejidades del relato de los fariseos. Parte 2. La influencia y controversias de los fariseos. En la primera parte, exploramos el contexto histórico y cultural de los fariseos, así como su papel en la preservación de la identidad y la ley judías. Ahora, nos adentraremos en las influencias y controversias que rodean a los fariseos, analizando cómo han sido percibidos y juzgados en diferentes textos y contextos. La influencia de los fariseos en la sociedad judía. Los fariseos tenían una influencia significativa en la vida religiosa y social de la época. Su dedicación a la Torá y a la pureza ritual los convirtió en líderes respetados dentro de la comunidad judía. A diferencia de los saduceos, que eran una élite sacerdotal y aristocrática, los fariseos eran más accesibles al pueblo común y se preocupaban por enseñar y aplicar la ley en la vida cotidiana. La educación y la interpretación de la ley. Una de las principales contribuciones de los fariseos fue su enfoque en la educación y la interpretación de la ley. Creían en una interpretación flexible y dinámica de la Torá, que permitirá adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. Esta actitud contrastaba con la rigidez de los saduceos y les permitió conectarse más efectivamente con la población en general. La creencia en la resurrección y la vida después de la muerte. A diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la resurrección de los muertos y en la existencia de ángeles y espíritus. Estas creencias eran importantes para su visión del mundo y su interpretación de la justicia divina. La idea de que habría una recompensa o castigo después de la muerte influenció profundamente su ética y su conducta moral. Controversias y críticas. A pesar de su influencia positiva, los fariseos no estaban exentos de controversias y críticas. En el Nuevo Testamento, los fariseos a menudo son retratados como hipócritas y legalistas. Jesús los critica por centrarse en la observancia externa de la ley mientras descuidaban los principios más importantes de la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23, 23-24. Hipocresía y legalismo. La crítica principal de Jesús hacia los fariseos se centraba en su hipocresía y legalismo. Los fariseos eran acusados de imponer cargas pesadas a las personas al insistir en la observancia estricta de la ley, pero sin ofrecer ayuda ni alivio. Además, su enfoque en los rituales y las apariencias externas a menudo pasaba por alto el verdadero espíritu de la ley. El Talmud y otros escritos rabínicos. El Talmud y otros escritos rabínicos ofrecen una perspectiva más matizada sobre los fariseos.
Estos textos destacan su dedicación a la ley y su contribución al desarrollo del judaísmo rabínico. Sin embargo, también reconocen las críticas a su enfoque en la observancia externa y la necesidad de equilibrar la ley con la compasión y la justicia. Escritos apócrifos y esotéricos. Los escritos apócrifos y esotéricos también presentan una visión crítica y reflexiva de los fariseos. Algunos de estos textos sugieren que su dedicación a la ley y la pureza ritual era una respuesta necesaria a las crisis de identidad y la influencia extranjera. Sin embargo, también advierten sobre los peligros de perder de vista el verdadero propósito de la ley y la necesidad de un enfoque más espiritual y compasivo. Reflexión filosófica y teológica. Filosóficamente, la controversia sobre los fariseos plantea preguntas sobre la naturaleza de la ley, la justicia y la espiritualidad. ¿Es más importante la observancia externa de la ley o la intención interna? ¿Cómo se puede equilibrar la tradición con la compasión y la justicia? Teológicamente, los fariseos representan una interpretación de la fe que valora la tradición y la pureza, pero que también puede ser vista como limitada en su enfoque en la letra de la ley. Conclusión de la segunda parte. Los fariseos eran una figura compleja y multifacética en la sociedad judía del Segundo Templo. Su influencia en la educación y la interpretación de la ley, así como sus creencias en la resurrección y la vida después de la muerte, dejaron una huella duradera en la historia judía. Sin embargo, también enfrentaron críticas por su hipocresía y legalismo, lo que nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la ley y la justicia, la tradición y la compasión. Esta es la segunda parte de nuestro análisis sobre los fariseos. Para asegurar que la continuación del relato sobre los fariseos sea más comprensible, podemos dar un pequeño resumen de la segunda parte y destacar algunos puntos clave que ayudarán a los lectores a seguir el hilo del análisis y comprender mejor la narrativa. Ejemplo para seguir con el relato. En la segunda parte de nuestro análisis sobre los fariseos, exploramos su influencia en la sociedad judía del Segundo Templo, su enfoque en la educación y la interpretación de la ley, y sus creencias en la resurrección y la vida después de la muerte. También discutimos las controversias y críticas que enfrentaron, especialmente en el Nuevo Testamento, donde son retratados como hipócritas y legalistas. Para una mejor comprensión, reflexiona sobre su influencia en la sociedad. Considera cómo los fariseos conectaban con la población en general a través de la enseñanza de la ley y la observancia ritual. Explora las críticas de hipocresía y legalismo. Piensa en las críticas que recibieron y cómo esto afectó su reputación en los textos del Nuevo Testamento. Consulta diferentes fuentes. Lee tanto los escritos rabínicos como los apócrifos y esotéricos para obtener una visión más completa y equilibrada de los fariseos. Reflexiona filosófica y teológicamente. Considera las preguntas sobre la naturaleza de la ley, la justicia y la espiritualidad. ¿Es más importante la observancia externa de la ley o la intención interna? Con estos puntos en mente, estarás mejor preparado para profundizar en la tercera y última parte del análisis sobre los fariseos. Parte 3. El legado duradero de los fariseos. En las partes anteriores, exploramos el contexto histórico y cultural de los fariseos, su influencia en la sociedad judía y las controversias que rodearon sus prácticas y creencias. En esta tercera y última parte, nos enfocaremos en el legado duradero de los fariseos y cómo su historia y enseñanzas han influido en la religión y la cultura a lo largo del tiempo. El legado de los fariseos en el judaísmo rabínico. Una de las contribuciones más significativas de los fariseos es su impacto en el desarrollo del judaísmo rabínico. Después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, los fariseos fueron fundamentales en la transformación del judaísmo de una religión centrada en el templo a una religión centrada en la sinagoga y en la práctica de la ley. La Misná y el Talmud. La Misná, compilada en el siglo III después de Cristo, es una colección de enseñanzas orales y leyes que reflejan en gran medida las interpretaciones y prácticas de los fariseos. El Talmud, compuesto de la Misná y la Guemará, comentarios y debates adicionales, es una obra monumental del judaísmo rabínico que sigue siendo central para la práctica y el estudio judío. Los fariseos, a través de su dedicación a la interpretación de la ley, sentaron las bases para estas obras fundamentales. El papel de los fariseos en la sinagoga. La sinagoga, como centro de estudio y oración, se convirtió en el núcleo de la vida judía después de la destrucción del templo. Los fariseos, con su énfasis en la enseñanza y la interpretación de la ley, jugaron un papel crucial en esta transición.
La estructura y las prácticas de la sinagoga reflejan en gran medida las influencias fariseas. Interpretaciones cristianas de los fariseos. En el cristianismo, los fariseos a menudo son recordados principalmente por su retrato negativo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es importante considerar estas críticas en su contexto histórico y teológico. La relación con Jesús. Jesús tuvo varias confrontaciones con los fariseos, criticándolos por su legalismo y su hipocresía. Sin embargo, también hubo fariseos que se interesaron por sus enseñanzas y que debatieron con él de manera más abierta. El más conocido es Nicodemo, quien aparece en el Evangelio de Juan como alguien que buscaba comprender a Jesús y sus enseñanzas. Juan 3, 1-21. Pablo de Tarso. Pablo, uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo, fue originalmente un fariseo. Su formación como fariseo influyó en su comprensión de la ley y su interpretación de la fe cristiana. A lo largo de sus epístolas, Pablo a menudo debate sobre la ley y la fe, reflejando su trasfondo fariseo. Reflexión filosófica y teológica. La historia y el legado de los fariseos plantean preguntas filosóficas y teológicas sobre la naturaleza de la ley, la tradición y la espiritualidad. ¿Es más importante la observancia externa de la ley o la intención interna? ¿Cómo se puede equilibrar la tradición con la compasión y la justicia? Filosofía y moralidad. Desde una perspectiva filosófica, la historia de los fariseos nos enfrenta a preguntas sobre la naturaleza de la moralidad y la complejidad de las decisiones humanas. Los fariseos valoraban la ley y la tradición, pero también debían equilibrar esto con la compasión y la justicia. Este dilema sigue siendo relevante en las discusiones sobre ética y moralidad hoy en día. Teología y espiritualidad. Teológicamente, los fariseos representan una interpretación de la fe que valora la tradición y la pureza, pero que también debe ser equilibrada con un enfoque en la justicia y la misericordia. La crítica de Jesús a los fariseos no fue tanto un rechazo de la ley, sino una llamada a cumplir la ley con un corazón compasivo y justo. Impacto cultural y religioso. La influencia de los fariseos se extiende más allá de las fronteras religiosas. Su dedicación a la interpretación de la ley y la enseñanza ha dejado una huella duradera en la historia religiosa y cultural. En el judaísmo, su legado perdura en la práctica rabínica y en la vida sinagogal. En el cristianismo, su historia ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza de la ley y la justicia. Conclusión final. La vida y el legado de los fariseos, con su enfoque en la ley, la educación y la pureza ritual, nos ofrecen una narrativa rica en lecciones sobre la fe, la tradición y la justicia. A través de sus contribuciones al judaísmo rabínico y sus controversias en el Nuevo Testamento, los fariseos continúan siendo una figura significativa en la historia religiosa y cultural. Gracias por acompañarnos en esta exploración de los fariseos. En Explorando la Fe y las Religiones, nos dedicamos a ofrecer contenido que inspire y enriquezca tu conocimiento espiritual. Te invitamos a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal para formar parte de este nuevo despertar. Juntos, seguiremos explorando las profundidades de la fe y la religión. Espero que este relato te haya proporcionado una visión profunda y enriquecedora de los fariseos.